con ella que cuando fue la invasión norteamericana a Panamá andaba en medio de las balas como corresponsal, y hace mucho tiempo, y sigue estando dispuesta, ahora se va no sé a dónde, a pelear siempre, y está preocupada por el asunto de Venezuela que nos preocupa a todos. Yo quisiera decirles algunas reflexiones. La primera, que como dice Héctor, hay una contradicción en esto de hablar del socialismo nacional en la sociedad rural. Pero bueno, es una contradicción también hablar en una feria del libro de estas experiencias mías, porque en realidad yo entro al interés por las cosas políticas, como diría Jauretche, mal pisado, porque recibo de una persona amiga de mi vieja unos 20 libritos que se llamaban La Pequeña Biblioteca Socialista, que editaban Américo Jolt y toda esa gente que algunos todavía se dicen socialistas hoy, que no tiene nada que ver con el socialismo. De los 20, todos eran libros liberales, conservadores más bien, y también por otra contradicción, lo único rescatable era el que había escrito un norteamericano, Upton Sinclair, que se llama Cartas a un Trabajador, donde en pocas palabras le decía: usted sabe, Jude, que usted trabajó mucho tiempo, tiene 70 años, apenas puede sobrevivir con lo que gana, y con el mismo patrón trabajó desde los 20 años, y él tiene casa quinta, tiene 2 autos, tiene departamentos, que en realidad son producto de su trabajo. Es decir, decía una cosa que no sé cómo la publicó el viejo Partido Socialista, que era bastante conservador, ¿no? Pero quiere decir que este primer contacto con los libros no fue tan beneficioso, y tampoco fue beneficioso el contacto con los libros para un chico que era hijo de una maestra y quería tener buenas notas en aquel tiempo, y que le enseñaba en la escuela la historia de Mitre, le enseñaba una geografía anti-latinoamericana que era con una visión hacia el Atlántico, le enseñaban una economía que se regulaba por sí misma, porque la mano de Dios regula todo, lo dicen algunos economistas, ¿no? Todavía tiene posibilidades de estar en las pantallas televisivas, algunos economistas como Esper y otros que, bueno, son más o menos iguales o peores. Es decir que, en realidad, los libros fueron muy importantes para mí, pero hubo 2 o 3 experiencias de vida que yo tomé en cuenta para tratar de tener atención sobre las cosas que pasaban a mi alrededor. Una de ellas ocurrió con mi viejo, que tenía un pequeño negocito, y que me dijo en los años 50 más o menos: vos fíjate que hay personas que entran al negocio ahora a comprar algo que no entraron nunca. Eran las empleadas domésticas. Empleadas domésticas, mi viejo era muy observador, decía. Empleadas domésticas venían en alpargatas, con trajes negros, generalmente un solo traje, sin los labios pintados, y no entraban nunca al negocio mío, pasaban de enfrente porque sabían que eso no era para ellas. Y de repente, a partir del 48, 47, 48, cuando empiezan a producirse los efectos de los cambios que se estaban realizando, resultó que eran más altas, porque ahora usaban tacos, que ahora tenían los labios distintos, pintados, que algunas hasta iban a la peluquería, y otras venían y compraban una pulserita un mes, al fin del otro mes un dijecito que le agregaban a la pulserita. Es decir, desde el punto de vista económico era importante porque eran consumidoras desde el punto de vista de revolucionar el mercado interno, pero desde otro punto de vista, que era el que le llamaba la atención a mi viejo, era que empezaban a ser mujeres, empezaban a dignificarse, empezaban a elevarse como seres humanos, y ya no serían las siervas, como se decía antes, sino, como se iba a decir después, empleadas domésticas. Esto fue una experiencia importante para mí sobre los cambios que se produjeron en esas épocas, ¿no? Y bueno, hubo otros cambios también importantes que se manifestaban en otras cuestiones,
que se relacionaban con ese mejoramiento del nivel de vida del pueblo, ¿no? Y algunas experiencias yo iba tratando de asimilar. Por ejemplo, había un amigo de mi familia que estaba en plena resistencia, en el 56 y 57, que venía de la facultad. Viajamos en el mismo colectivo, pero vivía unas cuadras más adelante, entonces se caminaba 2 o 3 cuadras al costado y bajaba antes, yo me iba a mi casa. Pero observaba que él iba caminando al lado de la pared, muy cercano a la pared de las casas, ¿no? Y que hacía algo con la mano en las paredes. Entonces, un día después que él ya llegó a su casa, yo hice el mismo recorrido y me encontré que decía: Perón vuelve. Pegaba oleas, Perón vuelve en todas las casas. Y lo que era una cosa que tiene su faz cómica, pero es la verdad, no faltaba al día siguiente que alguien de los soldados gorilas que emergían con mucha fuerza, como se han reverdecido algunos ahora, le ponían abajo otro cartelito que decía muerto, que vuelve muerto. Y él entonces tenía preparado para esa ocasión otra olea que le pegaba abajo, le decía de risa. Ese mismo compañero que pasaba por la esquina del café y me invitó a tomar un café, se ve que quería aclararme ciertas cosas, que se daba cuenta que yo venía de una clase media, mayoritariamente un 95% radical. Mi viejo era el único que había entendido del peronismo porque venía de una posición donde privilegiaba la justicia social. Mis 2 tíos habían fallecido jóvenes de tuberculosis como consecuencia de la mala nutrición de los años 20 y 30, ¿no es cierto? Entonces él se puso a discutir con otro señor de otra mesa, que era radical, y de repente le dijo esto que para mí fue una sorpresa. Cuando el radical argumentaba cosas contra el que estaba haciendo Perón, él le gritó en el café: che, pero usted miente como un diario. Para mí era una cosa extraña esa, porque yo pensaba que la libertad de prensa era una cosa importante, que había que defender, que no era libertad de empresa, como después me enseñó Arturo Jauretche con sus artículos y sus conferencias y sus charlas. Quiere decir que esas experiencias que eran propias de esa época para el que sabía verlas, además, y no tenía un sentido de clase oligárquica porque había nacido en una clase media donde mi viejo trabajó siempre, mi vieja era maestra, radical, la echaron cuando se produjo el golpe del 6 de septiembre del 30, le ayudaba a mi viejo, pero ya dejó de tener todo tipo de trabajo. Y tenía una tendencia de solidaridad con la gente del barrio, con la gente que tenía problemas en el barrio, que fueron también influyendo. Pero sobre eso empezaron sí a influir los libros, el Plan Brevich, Retorno al Coloniaje, de Jauretche y los Profetas del Odio, los libros de Hernández Arregui, los libros de Ramos, Revolución y Contrarrevolución en Argentina. Entonces fue una época de complicaciones para mí, porque recibía algunos libros que me decían cosas nuevas, que no decían la escuela, que no lo decían los letreros de las calles, los nombres de las plazas, ni tampoco alguna gente del colegio que yo apreciaba, porque me parecía que eran buenos tipos, pero estaban formados con la matriz ideológica oligárquica, esta colonización ideológica de la que hacía referencia recién Estela con mucho acierto. Entonces, bueno, el libro lo que trata de contar es esas experiencias, esas algunas veces decepciones. Yo milité 4 años más o menos en el Partido Socialista de la Izquierda Nacional, que dirigía Abelardo Ramos, orientaba a Abelardo Ramos, porque no, en realidad no dirigía, no construía, sino que orientaba ideológicamente, pero con escasos resultados, a tal punto que
cuando sacábamos un diario, yo era secretario de Finanzas, íbamos a la playa de los Canillitas y Ramos se enojaba porque la devolución parecía mayor la devolución que lo que habíamos editado. Entonces uno de ellos le dijo, pero si ustedes no hacen propaganda, ¿cómo que? Si ustedes no hacen publicidad, ¿cómo quieren el diario se difunda? Y bueno, sabemos de publicidad porque a Ramos le interesaba otra cosa. Tenía sus aciertos ideológicos, era un gran conferencista, un gran escritor, y tenía su tendencia también oportunista que se reveló finalmente en esto que acotó muy bien compañero Héctor cuando en la época del menemismo. Eso fue para mí otro impacto también que me obligó a replantear muchas cosas, porque yo veía que Ramos decía cosas que parecían totalmente correctas, apuntando a una izquierda nacional, tanto no del todo construida en ese momento, pero en los hechos éramos un pequeño grupo estudiantil que no llegaba a tener en todo el país 150 compañeros, no obstante lo cual, yo que manejaba esas finanzas, que eran muy escuálidas por cierto, tuve que aceptar que Ramos viajase a Madrid para conversar con Perón para hacer un pacto, una alianza con Perón, que estaba perdido. Y entonces después que habló con Perón salió y le dijo a los periodistas, el Partido de Izquierda Nacional ha hecho un acuerdo con el general Perón que está exilado. Y se vino, por supuesto hubo que pagar el viaje, hubo que pagar la estadía, ¿no? Y después un periodista le preguntó a Perón, y Perón, con su tranquilidad y su ironía habitual, le dijo, sí, yo le dije que se pueden incorporar al peronismo cuando quieran. Claro, porque era una alianza entre 150 personas y varios millones. Y bueno, eso es un poco lo que también me llevó a veces a tener algunas polémicas con Altamira, por ejemplo, que se enojó mucho, o con Enrique Rivera, que se enojó más todavía, por esa posición de que tienen la verdad absoluta y tienen un pequeño núcleo que saca el 5%, que es a lo mejor lo que necesita el movimiento nacional y popular imperialista para poder ganar una elección. Pero hablan como si representasen a toda la clase trabajadora. Bueno, todo esto yo lo fui tratando de entender especialmente. Tratar de entender y acercarme a un cura, a pesar de que de la iglesia de Santa Milagrosa el sacerdote me había echado porque yo no servía en el coro, no tenía oído ninguno para cantar. Entonces lo que me provocó bastante bronca contra la iglesia y empecé a leer a Bertrand Russell, por qué no soy cristiano, la religión y la ciencia del drama y otros libros me llevaron por otros caminos. No así, por ejemplo, con el padre Mujica o el padre Mujica. El caso tremendo de Angelelli, que la iglesia aceptó la situación de que había sido simplemente un accidente. Del mismo modo, traté de rescatar las figuras importantes que venían del radicalismo, como Ortiz Pereira, que era un tipo casi desconocido, y de allí salió la posibilidad de tener acceso casi por casualidad al archivo de Manuel Ugarte. Ugarte había sido una figura muy importante en 1920, con una calle en México ya, conocido en Europa por sus artículos, y en 1912 había dicho el socialismo en América Latina solo puede desarrollarse, crecer, imponerse y llegar a concretarse si es profundamente nacional. No si hace copia, como pretenden algunos, ya que era la copia del remedio de la Revolución Rusa, que tenía características que eran muy importantes, pero tenía características muy particulares, ¿no? Entonces fuimos a la biblioteca, a la
Archivo General de la Nación, donde estaba toda la documentación que la viuda de Ugarte había vuelto a la Argentina y había negociado para su apartamentito para vivir. Y ahí también, ahí fui con otro cura, el padre Laceg, que pidió hablar con el director, después que a mí me negaron completamente el acceso al archivo. Y el padre Laceg le dice, mire, yo vengo de Francia, estudiaba en la Sorbona, soy de la línea de la corriente dominica, y el director del archivo dice, yo también soy de los dominicanos, lo que pasa es que yo soy seglar, usted es cura, denme un abrazo, qué sé yo, todo el archivo está a su disposición, y yo, el hombre el sacerdote le dice, sí, pero bueno, yo me voy a Perú, porque tengo una misión en Perú, y acá lo que queda es este muchacho que viene conmigo, que es de la Acción Católica, así que si le dan acceso al archivo. Así que yo pude hacer el libro sobre Ugarte, que después lo secuestró la dictadura. Secuestraron porque los militares encontraron que decía Manuel Ugarte del coloniaje a la liberación nacional y de la liberación nacional al socialismo. Cuando vieron eso, ellos que simplificaban todo, recuerdo que en esa época habían secuestrado también Cuba electrolítica porque se creían que era una referencia a la revolución cubana. Bueno, entonces se secuestraron también el de Ugarte, que después fue reeditado en épocas del kirchnerismo. Entonces estas experiencias fueron a veces positivas, a veces dificultosas. En la época de Kirchner entramos más o menos compañeros de esta posición a las facultades, cosa que no habíamos podido entrar antes, y se consiguieron algunos avances, aunque nosotros creímos un poco entusiastamente que habíamos ganado la batalla cultural. La batalla cultural no la habíamos ganado evidentemente, sino que la habíamos dejado quizá a mitad de camino, porque hubo un sector de la clase media que creyó en que el hijo de un millonario que no había trabajado nunca iba a reclamarle al pueblo que trabajase mientras él hacía negocios con empresas offshore en paraísos fiscales, como es el caso de Macri, cuyo propósito, como bien lo dijo Estela, era bajar el salario. No se equivocaron en el plan económico, sino que venían directamente a bajar los salarios, a provocar una acumulación de capital y sacarla del país. Bueno, entonces también esa historia que algunos logramos anticipar se cumplió desgraciadamente y estamos todavía viviendo esta tragedia, desocupado, de gente que duerme en las calles, de familias enteras que duermen en la vía pública, y que también había que tratar de analizarlo, especialmente con el gabinete ejecutivo que constituyó Macri y las mentiras tremendas que se repiten por un medio de comunicación que están en el 95% monopolizados. Y hay uno o dos canales nada más que se pueden escuchar. De ahí salió la idea de tratar de resumir un poco estas experiencias, incluso a veces un poco despistadas, porque era difícil ver bajo el agua, como decía Estela, y la clase dominante conserva los medios para difundir, mentir las noticias, en vez de informar, deformar, y toman entonces influencia sobre un sector de los sectores medios que creen que algún día alguna de sus hijas se va a casar con el hijo de un oligarca, cosa que no va a pasar nunca jamás. Y después se encuentra con esta situación a la que se hizo referencia aquí también, de un presidente de la Unión Industrial que reconoce que está muy mal, porque la política económica es un industricidio, pero que a pesar de todo dice, bueno, pero yo votaría Macri, porque él tiene horror a que el pueblo pueda volver al gobierno con las características del 17 de octubre del 55, las características de este peronismo replanteado o con un perfil muy propio, que es el kirchnerismo. Y entonces sacamos este libro
Confianza en mí que tiene el amigo Narvaja del Hotel Coligüe, que le agradezco, a pesar de las dificultades que hay para editar hoy, para vender libros. Y estamos, creo que, en la agonía de un régimen, en los finales de un régimen, que ya está completamente desorientado y hace las tonterías que hicieron estos días de querer adjudicarle a las mafias, que implícitamente significaba un poco no decir que era la Cámpora o algún otro lo que había hecho un asesinato frente al Congreso. En todo esto hay que dar una dura pelea, y en esta dura pelea se va a desarrollar en estos meses. Entonces, para terminar, porque el libro, lógicamente, los libros de este tipo uno quiere terminarlos con un capítulo muy jubiloso, muy alentador, muy de compromiso con el futuro, muy de la certeza que vamos por buen camino. No lo pude terminar así porque lo tuve que terminar en diciembre del año pasado. Entonces, ahora yo le agregaría al libro, que no se puede, está editado, se los agrego a ustedes. Sinceramente. Sí, ya de hecho ya los acontecimientos están indicando el camino que vamos tomando, ¿no? Pero volviendo a la historia, le agregaría una anécdota que es interesante para tomar ímpetu y asegurarnos el camino hacia las nuevas proezas y las nuevas victorias, que es en el 1830. 1830 ya se había creado, Sucre había creado Bolivia, y Bolívar se había enojado bastante con Sucre, porque le había dicho que el Alto Perú pertenecía a las Provincias Unidas de La Plata, es decir, a Argentina. Ya se había, en 1828, segregado la banda oriental, como consecuencia de la acción de Lord Ponsonby, el cónsul inglés. Ya estaba empezando la disgregación de la América Central, que estaba unificada por la acción de Morazán. Es decir, el sueño que intentó llevar adelante Bolívar en 1826 de la unidad de la patria grande en el Congreso Anfictiónico de Panamá se estaba disolviendo. Y más aún Sucre, su hombre de su mano derecha, su hombre de confianza, iba con un soldado de escolta nada más por un camino medio poco transitado. Cuando cae en una emboscada, le pegan un balazo y cae moribundo y muere. Antes de morir, el soldado advierte que Sucre rompe el invicto de toda su vida, que era ser uno de los generales de Bolívar de mejor lenguaje, que a pesar de la época era muy cuidadoso de los insultos o las malas palabras, y su última palabra cuando cae hilo y se ve que se da cuenta que se muere, dice: carajo me la dieron. Esto se lo cuenta a Mosquera, el secretario de Bolívar, que cuando se conoce el hecho no va a ver a Bolívar a Santa Marta. Bolívar está enflaquecido, hueso y solo hueso, afiebrado, hilado en un catre, ha perdido la batalla aparentemente y está afiebrado y pocos meses después va a morir. Entonces Mosquera, en su ánimo de conversar con el jefe, le dice: general, ha pasado esto, ha matado a Sucre, la situación es muy difícil, y le pinta la situación, que es realmente muy grave y contraria a los objetivos fundamentales de uno de los libertadores junto a San Martín. Y después que le cuenta todo, le dice: ¿y ahora qué hacemos? Que es lo que a veces nos preguntamos y lo que preguntaba Lenin en su época cuando escribió El quehacer. Entonces el relato que hace Vivian Trías, que fue un oriental socialista nacional muy importante, también muchas veces esquivado o escondido o tapado por la gran prensa oligárquica, Bolívar se levanta apenas en el catre, lo mira fijo con unos ojos
febriles y angustiosos, pero luminosos, y le dice lo que yo creo que debemos decirnos nosotros ahora. Lo que viene es nuestro, vamos a ganar. Gracias.